Bienvenido creativo, vamos a abordar la sección de biología del primer simulador de preparación para el examen de certificación único SecTape. Esta primera pregunta tiene que ver con la forma de clasificar a los seres vivos. Dice, se define como el conjunto de poblaciones que se encuentran interactuando en el mismo tiempo y espacio geográfico. Bueno, aquí tengo una imagen que nos sirve para ejemplificar esto. Aquí estamos viendo que a partir de aquí estamos hablando de estructuras inorgánicas. Las partículas subatómicas, protones, electrones, neutrones. Cuando los reunimos formamos un átomo. Cuando nosotros reunimos átomos diferentes formamos un compuesto. Cuando reunimos compuestos diferentes obtenemos una molécula. Estas moléculas podrán formar a su vez organelos y estos organelos células. Y entonces a partir de aquí comienza la vida. Aquí a partir de la célula ya tenemos organismos, seres vivos, a partir de célula. Cuando reunimos células del mismo tipo, lo que vamos a obtener es un tejido. Aquí aprovecho y hago una aclaración. Cuando decimos tejido, se nos viene a la mente tela. Y entonces pensamos en piel. Y no, biológicamente tejido simplemente se refiere a que son células del mismo tipo. Ejemplo, la sangre. La sangre es un tejido biológico. Y si te das cuenta no tiene nada que ver con tela, ¿no? Entonces, para que nos demos una idea de esto. Cuando juntamos tejidos similares vamos a formar órganos, ¿no? Cuando nosotros juntamos órganos diferentes vamos a tener sistemas. Cuando juntamos sistemas vamos a tener un organismo. Obviamente un organismo complejo, un organismo pluricelular. Cuando nosotros juntamos organismos similares del mismo tipo, obtenemos una población. ¿Okay? Y me parece que esta sería la respuesta. Mira, nos regresamos. Conjunto de poblaciones. Todavía no hemos llegado ahí. Conjunto de poblaciones. Cuando nosotros juntamos diferentes poblaciones, obtenemos una comunidad. Por ejemplo, aquí nos dicen una población de seres humanos, una población de perros, una población de plantas, población de insectos, población de ratas, ¿no? Todo eso junto conforma una comunidad. Entonces la comunidad es la suma de muchas poblaciones diferentes. Y cuando nosotros reunimos diferentes comunidades, lo que obtenemos es un ecosistema. Cuando nosotros reunimos varios ecosistemas diferentes, obtenemos un bioma, que generalmente se corresponden con los tipos de clima. Cuando juntamos todos los biomas diferentes, ahora sí, llegamos a la biosfera. Estos son los niveles de organización. De este modo, pues ya podemos contestar. Se define como el conjunto de poblaciones. Y el conjunto de poblaciones es una comunidad. Listo, contestada esta pregunta. Rapidísimo con la siguiente. Nos dice, cuando observamos la pupila de los ojos de un gato con poca cantidad de luz y cómo cambia al aumentar la cantidad de luz, es un ejemplo de... Aquí tenemos algunas de las características y aquí dice comunes de los seres vivos. Estructura y organización, crecimiento y desarrollo. Respuesta a estímulos, o también conocida como irritabilidad. Homeostasis, que es la capacidad de adaptarse al medio, ¿no? De mantener las condiciones constantes en el organismo. Metabolismo, que es la suma de todas las reacciones químicas y eléctricas que ocurren en un ser vivo. Nutrición, respiración, reproducción y adaptación. Cuando respondemos a estímulos, estamos hablando entonces de irritabilidad. Aquí la pupila está respondiendo a la luz y cuando responde a la luz cambia su tamaño. De hecho, no solo la de los gatos, incluso la de nosotros con poca luz parada, que podamos ver mejor, la pupila se dilata para dejar entrar la mayor cantidad de luz posible. Cuando nos enfrentamos a situaciones de mayor luz, la pupila entonces ahora se contrae para dejar pasar menos luz. Para no confundirnos con homeostasis, homeostasis es mantener las condiciones constantes en el organismo. Por ejemplo, nuestra temperatura. Si de repente la temperatura ambiente o la propia temperatura del cuerpo se eleva, el organismo, en un intento de mantener la misma temperatura, hace que sudemos. Si la temperatura disminuye, para intentar mantener el calor corporal, entonces empezamos a temblar de frío, para que esa fricción provoque calor.
Ese es un ejemplo de homeostasis que es diferente a la irritabilidad. Aquí nos piden hablar de las biomoléculas. Las biomoléculas responden a esta palabrita. Se corresponden con el carbono. Ah, no es cierto, estos son bioelementos. Estoy cometiendo el error, pero aún así los voy a colocar. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Y podremos agregar fósforo. Aquí. Estos son los bioelementos. Cuando estos bioelementos se mezclan entre sí, entonces ahora sí van a conformar biomoléculas. Y aquí nos ponen la muestra de algunos. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos básicamente podemos decir que son los manuales de los organismos, que dice cómo debe de construirse y cómo debe de funcionar. Las proteínas son constituyentes. Las proteínas se van a terminar transformando en músculos, en tejidos, en algunos casos en hueso. Los carbohidratos proporcionan energía. Mientras que los lípidos almacenan energía. Mira, aquí tenemos el ejemplo, ¿no?, de cómo lucen estas biomoléculas. Quiere decir que todas estas biomoléculas tienen carbono. De hecho, aquí nos lo muestran. Carbono, hidrógeno, oxígeno. Todas tienen esos tres elementos. Nada más rápido para repasar. Los lípidos almacenan energía. Y aquí nos dicen cuál es el que proporciona. ¿Cuál proporciona? Bueno, los lípidos la almacenan. Los carbohidratos la proporcionan. Entonces aquí la respuesta correcta sería carbohidratos, que son los que proporcionan la energía de manera inmediata. Por eso cuando nos sentimos un poco cansados, pues se nos antojan cosas que contengan carbohidratos. Por ejemplo, el pan, ¿no? La proteína nos proporciona o es un constituyente. Por eso los deportistas consumen proteína, ¿no?, para generar masa muscular. Y los ácidos nucleicos, como decía, ya son los planos de construcción de los seres vivos. Luego nos dicen, este organelo lleva a cabo la transcripción de los cordones de ARN. Para poderlo encontrar, déjame localizar la imagen que ya tenía lista para esto. Para mostrarte. Mira, aquí ya tenemos el esquemita de una célula. Tenemos a los principales organelos y ya con su función. Nos dicen centrosoma, ¿ok? De hecho, ese organelo pues no aparece aquí. Quiere decir que nos van a quedar lisosoma y ribosoma, pero nos dice transcripción de los cordones de ARN. Cuando hablamos de estos cordones, lo que estamos hablando es de proteínas, ¿ok? Los ácidos nucleicos, para poder funcionar, utilizan como materia prima las proteínas, ¿okay? Y buscamos cuál de estos se relaciona con las proteínas. El núcleo es el encargado de guardar, de proteger, de reparar el ADN, pero no sirve como mensajero, ¿ok? Y además específicamente ADN. La mitocondria, que es el otro organelo importante, se encarga de producir la energía necesaria para la célula, y son los ribosomas, ¿ok?, los que van a realizar esta transcripción, ¿no?
los que van a funcionar como mensajeros y ayudando en la elaboración de proteínas. Por eso, esta sería la respuesta correcta. Ya estamos viendo aquí que, bueno, en el caso de los lisosomas, ahí se lleva a cabo la digestión celular. Por eso esta sería, entonces, ahora la respuesta correcta. Vámonos con esta siguiente. El desarrollo de la tecnología ha logrado producir vacunas contra virus nuevos en poco tiempo. En los primeros intentos de vacunas contra enfermedades como la rabia, y aquí está la clave, rabia, este científico logró un cambio en la forma de desarrollar medicamentos. Bueno, ya cuando nos dicen que es la vacuna contra la rabia, en automático sabemos que nos están hablando de Louis Pasteur. Louis Pasteur es un científico prolífico que nos entregó varios aportes. Mira, aquí lo tenemos. Él vive en el siglo antepasado, ¿ok? En los 1800. Y me interesa esta parte donde dice algunas de sus aportaciones van a ser. 1848 sus investigaciones derivaron en la microbiología y bacteriología. En 1859 derribó la teoría de la generación espontánea, donde logra demostrar que todo ser vivo proviene de un ser vivo previo. Aquí se creía que la vida se podía generar de la materia inerte, ¿no? Todavía, fíjate, en 1859 todavía se creía eso. Louis Pasteur comprueba que no es así. En 1863, con su proceso de pasteurización, ayudó a la industria de la fermentación. Así es que sí, ahora podemos disfrutar de la leche envasada, del vino y la cerveza, es en buena medida gracias a Louis Pasteur. En 1879 inyectó bacterias en pollos y así halló la forma de crear vacunas en laboratorios. Y este procedimiento después en 1885 lo va a probar con un pequeño niño, un niño de creo que 10 años, 9, no recuerdo, que fue mordido por un perro rabioso. Y es en este niño donde prueba su vacuna contra la rabia. El niño sobrevive, con lo cual demuestra que la vacuna funciona. Entonces aquí la respuesta correcta es Louis Pasteur. Luego tenemos esta pregunta. Proceso mediante el cual se generan células haploides llamadas gametos. ¿Ok? Bueno, los gametos, antes que otra cosa, hay que recordar que son las células encargadas de la reproducción sexual. Por un lado, el gameto masculino, que va a ser el espermatozoide. Y el gameto femenino, que es el óvulo. Tienen una característica, que el espermatozoide contiene únicamente el 50% del ADN. El óvulo, por su parte, de igual manera, contiene solo el 50%. Para que cuando los juntemos, entonces obtengamos el 100% de ADN. Podemos observar que aquí está el 50% del espermatozoide y aquí está el 50% del óvulo. Los juntamos y obtenemos el 100%. Como cada una de estas células, tanto el óvulo como el espermatozoide, tiene el 50% de ADN, por eso les llamamos haploides. ¿Qué quiere decir? Que tiene la mitad de ADN. Todas las demás células, ¿okay? Todas las demás células que tienen el 100% del ADN se llaman diploides. Y ya puedes ver por qué procedimiento se obtienen. Este procedimiento es el de división celular. Entonces, por acá tengo otra imagen. En esencia, mitosis y meiosis son dos procesos muy similares. Mitosis y meiosis son los procesos de división celular, es decir, es el proceso por el que se crean o nacen nuevas células. La diferencia es que la mitosis al final nos va a entregar dos células hijas que son diploides. Eso quiere decir que las dos células tienen el 100% de ADN. Pero en el caso de la meiosis,
vamos a obtener 4 células hijas. Y cada una de esas células hijas tiene el 50% de ADN. Quiere decir que después de la meiosis vamos a obtener 4 espermatozoides y vamos a obtener 4 óvulos dependiendo, ¿no? Dependiendo del origen. Con esto ya podemos contestar. Entonces, el proceso por el que se forman los gametos se llama meiosis. De hecho, viene de la palabra griega meion, que quiere decir menos. Y esto es porque se inicia con el 100% de ADN y cada célula termina con menos ADN, es decir, el 50%. De ahí meion, meiosis. ¿Lista esta pregunta? Para la siguiente, controla las reacciones con la digestión y el reposo. Bueno, esta pregunta considero yo que es un poquito, a lo mejor complicada de contestar, porque estamos hablando del sistema nervioso autónomo. Sistema nervioso autónomo porque no depende de la conciencia, es completamente independiente, nosotros no lo podemos controlar. Y el sistema nervioso autónomo se va a dividir en dos: sistema nervioso parasimpático y sistema nervioso simpático. Pero los dos trabajan de manera coordinada, de ahí que la pregunta sea un poquito difícil de contestar. Aquí podemos ver que el sistema simpático dilata la pupila, el sistema parasimpático la contrae. Entonces, si nos preguntan ¿cuál controla la reacción de una pupila? Pues en realidad los dos, simpático y parasimpático. Pero pues probablemente lo que nos ayude es esta última palabra, que es la que dice reposo. Y nos damos cuenta que generalmente el sistema simpático lo que hace es relajar, o sea, colocar los órganos en reposo. Bueno, entonces eso ya nos ayudó. Aquí entonces podemos concluir que va a ser el sistema nervioso simpático, ¿ok? Y con esta palabrita, ¿no? Con esta clave ya podemos encontrarlo, pero de no ser por esa palabrita sí es un poquito complicado, ¿no? De contestar esta pregunta. Abordemos entonces esta siguiente. De los métodos anticonceptivos, selecciona cuáles consisten en barreras que impiden la unión del óvulo con el espermatozoide. Bueno, aquí cuando hablamos de barreras suponemos que se están refiriendo a barreras físicas. Y básicamente tenemos estos tres. Los condones tanto masculino como femenino y el diafragma son los que forman esa barrera física que va a evitar la unión del espermatozoide y del óvulo. Entonces tenemos que son 3, 4 y 5. Por ende, la respuesta correcta es la D. Una pregunta muy sencillita. Es un método, seguimos con métodos anticonceptivos, que se considera mixto. Como vimos, pueden ser de barrera física, pueden ser hormonales, pueden ser naturales. ¿Cuál será uno que sea mixto? Bueno, pues el dispositivo intrauterino, mejor conocido como DIU. La parte superior, ¿ok?, forma una barrera, entonces es un sistema anticonceptivo de barrera. Pero esta parte de aquí que dice cobre, o esto que tiene una hormona, ¿ok?, sería químico. Entonces tenemos dos funciones, una función química y una función física de barrera. Por esa razón, pues ya podemos decir entonces que es el DIU el método anticonceptivo mixto. De tal suerte que se concluye que la respuesta es la correcta en este caso. Esta pregunta también es un tanto curiosa. Nos dice: una enfermedad hereditaria es aquella que se va a presentar
cuando el genotipo de la persona corresponde para esa enfermedad. Genotipo, ¿ok? Cuando hablamos de genotipo, estamos hablando de función, es decir, cómo funciona nuestro organismo. Y luego nos dice, va a presentar, corresponda para esa enfermedad. Bueno, cuando dice corresponda, estamos hablando de predisposición. El organismo está ya predispuesto para desarrollar una condición. Luego nos dice, por el contrario, una enfermedad con predisposición genética, que es lo que comentaba, solo aumenta su probabilidad de desarrollarse cuando se tienen familiares que ya la padecieron. Selecciona cuál de las siguientes enfermedades tiene una predisposición genética, o sea que hay otras personas que ya lo padecieron. La miopía no tiene una predisposición, es hereditaria. O sea, por ejemplo, en mi caso, que yo soy miope, hay una alta probabilidad de que mi hija también lo sea, ¿no? Y tengo la certeza de que mi padre lo era. La parálisis cerebral no tiene nada que ver con lo genético, ¿okay? Sí es una enfermedad que afecta al cerebro, pero que no necesariamente es porque alguien antes lo padeció. De igual manera con el síndrome de Down. No tienen, son otros factores, son otras cosas las que van a producir esta enfermedad. Por lo tanto, la enfermedad que sí tiene una predisposición genética es el cáncer. Entonces la respuesta correcta aquí sería el inciso B. Entonces ya estamos por terminar. Creo que esta es la penúltima pregunta. No, sí, todavía nos faltan. Este tipo de mutación se produce cuando los seres humanos se exponen constantemente de forma, y aquí dice intencional, ¿ok?, a los rayos X. Bueno, resulta ser que el ADN está muy bien guardadito en el núcleo de la célula, está muy bien protegido. Y pues básicamente, ¿no?, algo que lo puede afectar es la radiación. Llega la radiación y cuando el ADN se modifica, a esto le llamamos mutación. Las mutaciones se pueden clasificar de muchas maneras diferentes. Entonces aquí te comparto algunas. Las podemos clasificar, aquí nos dice, de acuerdo a las células afectadas: germinales o somáticas, según la extensión del material genético afectado; cromosómicas, que únicamente obviamente van a afectar a los cromosomas; génicas, que alteran al gen; genómicas, que van a alterar la cantidad de cromosomas, como sería el síndrome de Down. Según su efecto, pueden ser neutras, inocuas, o sea que no causa nada, que esa es la gran mayoría de mutaciones, no producen ningún efecto. Luego tenemos las perjudiciales, que sería en proporción lo que sigue. Y luego tenemos una muy pequeña cantidad de mutaciones que son beneficiosas. Por ejemplo, en el caso de los humanos, la tolerancia a la lactosa. Los humanos estamos diseñados para beber leche mientras somos bebés. Cuando somos adultos ya no estamos diseñados para beber leche, por lo tanto la gran mayoría de los adultos somos intolerantes a la lactosa, unos más, otros menos. Pero hay algunas personas que presentan una pequeña mutación que es benéfica, que les permite ser tolerantes a la lactosa. Bueno, eso es un ejemplo de una mutación benéfica. Y luego nos dice que la mutación puede ser de acuerdo a su origen. Puede ser al azar, ¿ok?, o provocada por agentes. Y entonces, pues obviamente que cuando estamos hablando de rayos X, pues es una mutación provocada o inducida. Sería espontánea cuando ocurre al azar, ¿no? Son mutaciones que yo de repente pongo el ejemplo de una fotocopiadora. Si nosotros sacamos 100 copias de la misma hoja, en algún punto va a haber un error de tantas copias que se hacen, ¿no? Por alguna razón, o sea, las 100 copias no van a ser idénticas. Por lo menos una va a salir con una pequeña variación. Esas son las mutaciones espontáneas. Esto es diferente a que de repente se estén sacando las copias y mientras la impresora imprime, valga la redundancia, se golpea la impresora, se mueve, se testerea y eso hace que la hoja ya no salga igual. Ahí sería inducida y ya no de manera espontánea.
Y nos toca este de acá. Nos dice que Carlos Darwin observó los picos de los pinzones en las Islas Galápagos. Y esta evidencia de evolución se llama, bueno, es que aquí nos dicen, observó los picos de los pinzones. Ok, ¿y qué encontró? O sea, falta eso. De lo que se dio cuenta es que los picos eran diferentes de acuerdo al alimento que utilizaran los pájaros. Los que comían insectos, bueno, sus picos iban a ser a lo mejor un poco más largos. Los que comían frutos o bayas, sus picos iban a ser más gruesos y pequeños, pese a que fueran de la misma especie. Entonces, algunas de las evidencias de la evolución aquí las tenemos, evidencias fósiles, que es lo más común, ¿no? Lo que pensamos, los restos fósiles que vamos encontrando. Y anatomía comparada es el caso. Lo que estamos viendo aquí es comparar la anatomía de uno con otro. Embriología. Bueno, pues resulta ser que los fetos de muchos organismos diferentes se parecen al inicio, y a veces tanto que no podríamos diferenciar entre un organismo y otro. Biología molecular, bioquímica, aislamiento geográfico, ¿no? Son algunas. Bueno, aquí lo que estamos viendo, porque ya que nos los ponen, habría que definir qué es una estructura homóloga y una estructura análoga, porque en realidad la respuesta podría estar por ahí. Ah, ok, es que no nos pusieron toda la pregunta completa, por eso. Esta la vamos a retomar ahorita para la siguiente pregunta. Son estructuras homólogas las que tienen el mismo origen, pero que debido a la evolución terminan realizando funciones diferentes. Por eso nos ponen como ejemplo las alas, ¿no? Que inician teniendo un mismo origen, pero que a lo largo pues, hacen diferente función. Las alas con las manos, ¿no? Análogas cumplen la misma función, pero pues provienen de ancestros diferentes. Por ejemplo, ballenas y humanos ambos tenemos un mismo órgano que son los pulmones. Necesitamos respirar. Esas son estructuras análogas, ¿okay? Pero ¿qué es lo que observó Darwin? Como comento, la variación. Entonces, aquí nos habían dicho que cada pico se correspondía con el tipo de alimento y ya habríamos sabido, pero aquí están suponiendo que conocemos la historia, ¿no? Que sabemos qué es lo que ocurrió. La respuesta correcta aquí, lo que observó es la variación. Diferentes tipos de pico adaptados al tipo de alimento que consumían las aves. Y como comentaba, bueno, aquí tenemos esta pregunta. La estructura de la extremidad superior de un caballo, perro, humano y es de un mismo origen, ¿ok? Sin embargo, la función es diferente. A este tipo de estructura se les llama bueno, en el caballo y el perro la función es básicamente la misma. La utilizan para andar, pero en el caso de nosotros son las manos. Ya no las utilizamos para andar, las utilizamos para tomar cosas. Pese a que tienen un mismo origen, ya entre ellos y nosotros se realiza una diferente función, y ya vimos que estamos refiriéndonos a estructuras análogas. Entonces aquí sería la respuesta correcta. Si un virus tiene una envoltura lipídica, ¿qué método sería efectivo para inactivarlo? Bueno, envoltura lipídica nos quiere decir lípido, y cuando nos dice lípido es grasa, y la gran mayoría de los virus utilizan una pequeña capa de grasa para adherirse al huésped, ¿no? Ese es el caso incluso del coronavirus, ¿no? Que utiliza esta capa de grasa para poderse adherir y obviamente infectar. Cuando nos dicen para inactivarlo, bueno, si es grasa, para disolverla. ¿Qué es útil para disolverla? Tenemos que acudir a las características de los lípidos. El agua no sirve. El agua en sí misma no disuelve la grasa. De hecho, pues,
una forma de definir a las grasas es que son insolubles en agua. Pero nos dice que son solubles, o sea que se disuelven en alcohol, ¿ok? Y no solo en alcohol, porque incluso yo podría decir que en algunos casos es mejor el jabón. Alcohol y jabón es lo que va a disolver a las grasas. Entonces ya tenemos aquí nuestra respuesta. Para poderlo desactivar, para poderlo disolver, vamos a utilizar desinfectantes a base de alcohol, ¿no? El gel antibacterial. Aunque yo considero, y no soy el único, hay varios investigadores que nos dicen que todavía es más efectivo jabón y agua. Simplemente habrá que echar un vistazo a los comerciales de los lavatrastes, ¿no? Corta grasa. Entonces utilizar jabón con agua es muy efectivo para evitar que un virus se adhiera al huésped y que de este modo pueda infectar. Todavía más efectivo que el gel antibacterial. Ahora, la luz ultravioleta también ayuda, pero la luz ultravioleta sí puede tener efectos secundarios. Por eso hay que tener cuidado con el uso de luz ultravioleta, pero también es muy efectiva para desinfectar, ¿no? Para hacer que los virus ya no sean dañinos. El nombre científico de un organismo se compone de dos palabras: género y especie. ¿Quién es el autor de esto? Bueno, cuando hablamos de género y especie, estamos hablando de taxonomía. Aquí nos referimos entonces a la taxonomía. Y resulta ser que el padre de la taxonomía es Carl von Linneo. Carlos Linneo es el padre de la taxonomía. Él es el que crea este sistema para clasificar a los seres vivos. Como vemos, empieza por género y especie. Y aquí nos dice, pero no solo eso, también los va a agrupar en familias, familias en clases, estos en tipos y luego en reinos. O sea que esta clasificación, esta forma de clasificar a los seres vivos, se la debemos a Carlos Linneo, por eso la B, en este caso, es la respuesta correcta. Y de este modo, pues mira, ya terminamos de contestar la sección de biología del primer simulador de preparación para el examen único de SECTEI.